este conocimiento ya podemos avanzar en lo que es la configuración de la nómina. Cuando vamos a la configuración, tenemos diferentes funciones a configurar para que un concepto se liquide correctamente. Van a ver que en el temario teníamos configuración de acumuladores, de búsqueda, de fórmulas, de conceptos. Lo que voy a hacer ahora es, a través de la configuración de un concepto, pasar por todas estas definiciones para que veamos cómo se vincula entre sí cada una de estas cuestiones. Para eso vamos a ir a configurar conceptos, asistente de conceptos. Una vez que estamos en esta pantalla, veremos toda la matriz de conceptos que tenemos en nuestro. Van a ver que por defecto datos, la idea es que nos quedemos con los que aplican a nuestro cliente y que, mejor dicho, creemos los que necesitamos según el relevamiento que hayamos hecho previamente. ¿Cómo funciona esto? Al dar de alta un concepto, nosotros vamos a definir de qué tipo de concepto se trata, si es remunerativo, si es no remunerativo, si es de descuento, si es de aporte, si es de provisión. Elegiremos el tipo de concepto. En el paso siguiente, elegiremos un código. Este código de concepto será el que veremos en el recibo de haberes, en la planilla. Siguiente, elegiremos un orden de cálculo. Esto tiene que ver con en qué momento, en qué orden se irá liquidando cada uno de los conceptos. Es importante saber si un concepto es base de cálculo de otro. Aquel que sea base debe liquidarse antes que el que nosotros queramos ver en el recibo. Luego definiremos la descripción, cómo se va a llamar nuestro concepto. Puede tener una descripción complementaria extendida, no es obligatorio. Y abajo tenemos algunos tildes. Validación nos permite definir la fecha de vigencia del concepto. Si es un concepto automático, que no requiere que nosotros alimentemos nada de él, debemos poner validación para evitar que el día de mañana este concepto se siga liquidando y nosotros no cambiamos. Si es que conocemos, si sabemos que es un concepto que se va a liquidar en el 2018 únicamente, le ponemos fecha de vigencia el 2018. Luego tenemos información adicional, como ser el concepto. Si el puente sería una base Nicolás. y posibilita Nicolás, para que esto sea forzado. no estamos escuchando nada y lo que se escucha sale cortado. Sí, ok, a ver, voy a ver si puedo cambiar de... A ver si estaría el problema. Los tipos de conceptos están definidos por
O sea, es un estándar. Todo lo que veas desplegable es configurable por ustedes. El tipo de conceptos, si yo voy a configuración, conceptos, tipo, puedo renombrar o crear nuevos tipos. Por las dudas les voy a comentar acerca de las primeras definiciones cuando hablábamos de procesos, modelos y periodos. Los procesos es la combinación entre modelo y periodo, es la liquidación en sí. Yo creo un proceso mensual y le digo qué modelo de liquidación voy a liquidar y en qué periodo. Entonces sabremos que estamos liquidando los mensuales de determinado mes. Bien, volviendo a la configuración de conceptos, estábamos definiendo nuestro concepto adicional capacitación. Le elegimos una vigencia, un tipo de concepto, código, y le decimos que va a ser imprimible. Como les decía, el permite ajuste nos va a indicar que este concepto podrá ser forzado en cuanto a sus resultados. Si es un concepto automático, podremos, forzar el valor en caso de que no nos dé el resultado que nosotros esperamos. Una vez que tenemos nuestro concepto creado, Nicolás, sí, en el caso de que yo quiera crear ese concepto sin fecha límite, para que quede permanente y yo lo pueda seguir usando en los futuros procesos, ¿qué fecha hay que ponerle hasta? no, si vos no querés que tenga vigencia, directamente no le tildamos la opción de validación, Ah, perfecto. directamente. Y te asegurás que el concepto se va a liquidar hasta que vos definas que se termine. Ok. Vamos a ver a la izquierda, tenemos un asistente de configuración. Cada vez que pasemos cada uno de las funciones, nos dará un check de que el paso está completo. El siguiente paso es el alcance. En el alcance vamos a definir a quién le va a impactar este concepto. Puede ser global, es decir, a toda la nómina. Puede ser por estructura, definir que se liquide para una empresa determinada, para una gerencia, para un convenio. O puede ser individual, definir se liquide para un legajo en particular. Si le decimos que es por estructura, nos va a aparecer un botón donde elegiremos qué estructura va a limitar nuestro concepto. En este caso elegimos empresa y definimos que se va a liquidar solo para la empresa demo. Al guardar, nos va a mostrar en pantalla dónde impacta y que el paso está completo. Paso siguiente y muy importante, la fórmula. Van a ver que en la base existen creadas más de 200 fórmulas, algunas con nombres que hacen referencia a lo que se está pagando y otras con nombres genéricos. Lo que vamos a hacer nosotros es, en principio, ver si hay alguna fórmula que se adapte a nuestra necesidad. Las fórmulas pueden ser utilizadas por cualquier concepto que requiera esa misma lógica. Si no, vamos a crear una. ¿Cómo creamos una? Vamos al botón fórmulas. Nos va a mostrar todas las que existen. Y vamos a dar de alta nuestra fórmula. En la descripción vamos a poner algo que a nosotros nos haga referencia sobre lo que estamos creando. Puede ser el nombre del concepto, o si es una fórmula que entendemos que se puede utilizar para cualquier otro concepto, podemos indicar en la descripción de qué se trata. Por ejemplo, multiplicación y condición. Nicolás,
Sí, ¿Yo puedo ocupar la misma fórmula en más de un concepto? correcto. La fórmula en sí, ahora vamos a ver, es una expresión matemática que recién cobra sentido cada uno de los campos que tenga cuando la vinculas a un concepto. Entonces, la lógica de una fórmula te puede servir para pagar horas extras como para pagar licencias. Tiene los mismos operadores, una base, un divisor, un multiplicador, donde vos podés alimentar luego cuál va a ser esa base, cuál va a ser el divisor, pero vinculándolo en cada concepto. Ya lo vamos a ver. Elegimos el nombre y elegimos los parámetros. Los parámetros son simplemente campos, elementos que va a tener nuestra fórmula. El objetivo del parámetro es como si ustedes estuviesen haciendo una fórmula en el Excel, definir cada una de las columnas. Si yo quiero liquidar una adicional, que la fórmula es una base de cálculo por un porcentaje, voy a elegir algún parámetro que me indique eso. Pero como les decía, son solo nombres, son etiquetas. Nos sirven de guía sobre lo que queremos. Una base, el orden del parámetro 1, un porcentaje. Se llama porcentaje, pero podría llamarse casa. Es simplemente una guía para que sepamos qué es lo que estamos queriendo armar. Y un divisor. Vieron que cuando elijo paso el parámetro, tenemos el orden, que va a ser el orden que yo lo voy creando, y un tilde en imprimible. Este imprimible nos va a imprimir las unidades del concepto. Si yo estoy liquidando un concepto que es un porcentaje, en el resultado del concepto veremos la operación matemática, el resultado, y en las unidades el monto que esté en el parámetro que yo elijo. En este caso, porcentaje va a ser imprimible. Y luego tenemos la expresión, que es simplemente hacer la fórmula matemática. Entonces, nuestro cálculo va a ser base por porcentaje dividido un divisor. ¿Sí? ¿Entienden hasta acá? Tenemos nuestra fórmula con los parámetros que son simplemente cajas, elementos que hasta ahora todavía no tienen ninguna entidad, son simplemente un campo en la fórmula, y los operadores matemáticos. Esta es nuestra expresión. Y si quisieran, al momento de hacer la fórmula, tenemos para poner condiciones también. Tenemos algunas funciones incorporadas. Sí, redondeo, valor absoluto. Tenemos todos los operadores en nuestra herramienta. Vamos a agregar un parámetro, una condición. Nuestro adicional se va a pagar si el empleado no tiene inasistencias. Agrego inasistencias como parámetro y vuelvo a mi expresión. Y le digo, si inasistencias es igual a 0, es decir, no tengo inasistencias, págame base por porcentaje dividido divisor. Si no, no me pagas nada. Entonces ahí nos armamos una fórmula con una condición. Y podemos testear que la fórmula que estemos haciendo sea correcta. Entonces le vamos a decir, nuestra base va a ser de 50.000 pesos. El porcentaje va a ser del 20. El divisor es 100, para que haga por 20 dividido a 100, ¿no? Y inasistencias de este empleado es 0, no faltó nunca. Como no faltó nunca, me paga un adicional
de 10.000 pesos, el 20% de 50. Pero si en el ejemplo le digo que inasistencias tuvo una, vemos que ya no nos paga este adicional. Asimismo, podríamos ponerle más condiciones. Si inasistencias es igual a 2, que me pague el 10%. Si es igual a 1, me pague el 15%. Eso va a depender del tipo de concepto que nosotros queramos. Si queremos agregarle esas condiciones, lo haremos a partir de aquí. Si la asistencia es igual a 0, págame el 20. Si inasistencias es igual a 1, haceme base por 15 dividido divisor. Sí, ven que cada vez que nosotros elegimos el sí, ya nos trae la estructura que debemos utilizar para la expresión. Si inasistencias es igual a 2, haceme base por 10 dividido divisor, si no, 0. Y en el testeo tenemos más opciones para verificar. Entonces, si la asistencia es igual a 0, nos paga los 10.000. Si la asistencia es 1, nos paga 7.500. Si la asistencia es 2, nos paga 5.000. Entonces, de acuerdo a cómo nosotros fuimos armando la expresión, lo que nos irá pagando el sistema. ¿Qué hacemos a continuación? Ya tenemos nuestra fórmula, se llama multiplicación y condición. Vamos al concepto y vinculamos la fórmula que acabamos de crear. La buscamos por el nombre y nos va a mostrar la expresión, lo mismo que nosotros creamos, y cada una de las bases de cálculo, cada uno de los parámetros, perdón, para alimentar. Y vamos en ese orden. ¿Cuál va a ser nuestra base de cálculo de la fórmula? Acá es cuando aparece ya la configuración de la fórmula en el concepto, es cuando cada uno de los parámetros empieza a cobrar sentido. Hasta el momento anterior era simplemente una etiqueta, un campo donde alimentaríamos información. Cuando la vinculo al concepto, adquiere más entidad del parámetro y tiene la información que nosotros le demos. ¿Cuál va a ser nuestra base de cálculo? Tenemos dos opciones, que sea un dato manual o que sea un dato automático. Si siempre la base va a ser de 50.000 pesos, le pongo que sea global 50.000. Entonces, de esta forma, para todos los empleados, la base de cálculo para este adicional va a ser de 50.000. Pero le puedo decir que para algún legajo en particular, la base se le informe por novedad. Que sea para todos 50, pero para algún caso en particular, sea más o sea menos. O le puedo decir que sea automático. Y acá le vamos a indicar de dónde va a surgir esa base de cálculo. Si es automático, puede venir de un concepto anterior o de un acumulador anterior, es decir, del sueldo básico, por ejemplo. En ese caso, aparecen en juego las búsquedas automáticas, un nuevo concepto que vamos a definir. Respecto de fórmulas, ¿tienen alguna duda? Por acá no. Buenísimo.
¿Ya estuvieron trabajando con fórmulas? ¿Cómo se ven en ese tema? Nosotros nada, Nada de nada. Bien. nada de nada, pero se ve, la lógica se entiende. Sí, está pensado para eso, que no tengamos que tener conocimientos técnicos para poder realizar la fórmula. Sí, Nico, por mi parte, segunda vez que recién vengo a la parte de nómina, sí, tiene lógica, pero me parece que la práctica es ahí donde se va a ir complicando. Pero sí, hasta ahora sí, está bien. Excelente. Bien, vamos entonces a las búsquedas automáticas. La búsqueda automática nos permite vincular tipos de información que ya existen en el sistema con los conceptos de liquidación. En este caso, una base de cálculo. Voy a ir a búsquedas. Esta quizás es la parte que más compleja aparece y es la misma situación. Hasta que no entramos en la práctica, a veces una búsqueda automática nos puede parecer más complejo de lo que es verdaderamente. Entonces, de acuerdo al tipo de información que yo quiero buscar, cuando doy de alta una búsqueda automática, voy a definir un nombre. Vamos a definir un tipo de búsqueda. El tipo de búsqueda refiere a la información que yo estoy buscando en el sistema. Puede ser de un concepto liquidado previamente, en este proceso o en procesos anteriores. Puede ser de un acumulador. Puede ser de unas licencias que se hayan cargado. Puede ser datos de préstamos, datos de vacaciones. De acuerdo a la información que nosotros buscamos, el tipo de licencia, el tipo de búsqueda, perdón, que vamos a elegir. En este caso, buscamos un concepto que ya se liquidó previamente. Entonces, elegiremos concepto de liquidación actual. Una vez que definimos el tipo de búsqueda, tenemos que generarla. Al generar la búsqueda, lo que haremos es decirle de qué concepto quiero que me traiga la información. Primero defino que se trata de un concepto con el tipo y luego al generar de qué concepto busco información. En este caso va a ser el sueldo básico. ¿Y qué quiero del sueldo básico? ¿La cantidad o el monto? Nosotros buscamos el monto. Volvemos a nuestro concepto y le decimos que la base de cálculo no es fija 50.000 para todos, sino que va a ser de el sueldo básico. Búsqueda 707, que es la que acabamos de crear. Entonces, la lógica es esta. Y si decimos que queremos que sea el sueldo básico para todos, podemos hacer excepciones para que alguna estructura, por ejemplo, este adicional no se liquide. Entonces damos de alta una excepción. Le ponemos un nombre a la excepción. Y definimos a quién va a impactar esta excepción, a qué estructura. Puede ser, por ejemplo, a sucursal. La sucursal Casa Central no le va a liquidar este concepto. En la excepción, también debemos buscar una búsqueda automática o una carga manual. Vamos a elegir una búsqueda automática que nos traiga un 0. Entonces, de esta forma, nos creamos una excepción. ¿Cómo se lee esto? Para todos, la base de cálculo de nuestro adicional va a ser el sueldo básico, excepto para Casa Central
que su base de cálculo va a ser 0. Al ser 0, no se le va a liquidar el concepto. ¿Sí? Y lo mismo con las excepciones puede ser por empleados, que para todos se le liquide, excepto para algún empleado en particular. Un director. Sí, dime. Tengo una consulta. ¿Cómo lo puedo hacer en la configuración de la fórmula de hacer excepciones, pero de monto o de cálculo? Me explico. Yo he visto casos que en una sucursal, en una empresa específica, en distintas sucursales son distintos montos de pago. Ajá. O sea, la sucursal, por darte ciudades de acá de Chile, de Calama le pagan un trato a un porcentaje de un 2%. A la de Punta Arena le pagan un porcentaje de un 4%. Pero son distintas sucursales, o incluso a veces son las mismas sucursales y lo clasifican por unidad de trabajo. ¿Cómo yo puedo hacer eso dentro de una misma fórmula? Bien, ahora vamos a ese parámetro, porcentaje, y vemos las diferentes opciones que tenés para llegar al mismo resultado. Entonces, la base de cálculo para todos es sueldo básico, excepto para esta sucursal que no va a tener adicional. Si voy a porcentaje ahora, tenemos diferentes opciones. Una de ellas es que para todos sea del 20% como veníamos hablando. Pero, como vos nos decías, podemos hacer que para una estructura en particular se informe por novedad. ¿Qué me está habilitando este tilde acá? Que yo vaya a novedades por estructura y le diga por sucursal, por ejemplo, que para sucursal sur el concepto 10.000 me habilito el concepto. Deme un segundito. Hay una seguridad para que no todos los usuarios vean todos los conceptos y se ve que está habilitada en esta base.
Vamos a ver si ahí me habilita todos. Bien, acá podemos decirle por tipo de estructura sucursal, por ejemplo, qué porcentaje voy a tener en esa sucursal. ¿Cómo me habilitó esto? Yendo a porcentaje y tirando la opción por estructura. Entonces, ¿cómo lo leo? Para todos va a ser global del 20, pero por estructura puedo informar otro porcentaje. Entonces, iría a novedades por estructura, elijo de qué estructura se trata, de qué tipo, en este caso sucursal, y luego elijo el concepto y la estructura de la sucursal de que se trate. Entonces, deberías hacer un alta de novedad por estructura por cada una de las sucursales o regiones o el tipo de estructura que vos quieras que tenga un porcentaje distinto. Esa es una opción. Ahora te voy a mostrar otra para llegar al mismo resultado. Y vemos que acá tenemos otro tilde en individual. ¿Qué significa esto? Para todos va a ser 20, para las que yo informe va a ser del 10 o del porcentaje que elija, o individual también voy a poder elegir porcentaje. Es decir, si tengo un empleado que por X motivo quiero que el porcentaje no sea ni el 10 ni el 20, sea algo particular de él, el 30, el 50, habilitando la carga individual, vamos a poder dar de alta para ese empleado un porcentaje distinto. Concepto de 1000, porcentaje y el valor que yo quiero. 100%, 1000%. ¿Sí? Entonces vemos que a través de una novedad por estructura puedo llegar a todos los porcentajes distintos a los que quiero arribar. Otra opción podría ser, sacando esto, que haya una excepción por estructura. Así como veíamos antes la excepción en la base de 0, podemos hacer una excepción de porcentaje. Hago una excepción y ahí aparece un tipo de búsqueda nuevo a crear. Yo sé que el valor global es del 20%, pero en mi excepción quiero otros porcentajes. Entonces creo un tipo de búsqueda que se llama constante y asigno el porcentaje, 15 por ejemplo. Tipo de búsqueda, constante. Y al momento de generar me pregunta cuál es ese valor constante que yo estoy queriendo realizar, 15. Entonces, cuando hago mi excepción en el porcentaje, le voy a decir que para todos es del 20, excepto, puede ser por categoría, por el tipo de estructuras que ustedes quieran. Acá pueden combinar ustedes las distintas posibilidades. Excepto para mi categoría administrativo F,
y maestranza, no va a ser el 20 que tiene el dato global, sino que va a ser una búsqueda automática que me traiga siempre 15. Entonces, ¿cómo leo esto? Para todo es el 20, excepto para estas dos categorías que indiqué, que va a ser el 15. Esto puede ser igual a lo que hicimos antes. Podríamos haber puesto solo este tilde y crear dos novedades por estructura para estas categorías con el valor de 15. O sea, de las dos formas llegamos al mismo resultado. Esto les va a pasar mucho con este módulo, porque obviamente el razonamiento de cada uno de nosotros no es el mismo, para que podamos llegar al valor deseado, cada uno con la forma lógica que tenga armada mentalmente. Y continuando con la fórmula, ¿ahí quedó claro las distintas opciones que tenemos? Bien, continuamos entonces con nuestra fórmula. Dijimos, nuestra base de cálculo es el sueldo básico. Nuestro porcentaje es el 20 para todos, excepto por algunas categorías que es del 15 y por algunas excepciones que tenemos cargadas. Ahora vamos a el valor inasistencia. Vimos que al principio de la fórmula definimos que si tenés o no inasistencias, vamos a pagar o no este adicional o reducir el porcentaje. ¿Qué les parece que podemos hacer acá para extraer las inasistencias? Como siempre tenemos las dos opciones, una carga manual o una carga automática. Yo podría informarle al sistema en cada liquidación si este empleado tuvo inasistencias o no, cuántas inasistencias tuvo. ¿Cómo haría esto? Indicándole una carga manual depurable. Entonces, al momento de liquidar, iríamos a cada uno de los legajos y le diríamos que en el parámetro de inasistencias tiene una novedad. Vemos que nuestra fórmula, de acuerdo a la lógica que fuimos poniendo, tiene dos parámetros que se alimentan de forma individual, de forma manual, inasistencias y porcentaje. Entonces, cuando queramos cargar la novedad, debemos indicar sobre qué parámetro queremos informarla, o porcentaje o inasistencia en este caso. Entonces le indicamos que este legajo tuvo un día de inasistencia. ¿Sí? Voy a deshabilitar el circuito de firmas que tengo para las novedades, que nos va a molestar. Bien, ahí le indicamos de forma manual cuántas inasistencias tiene. Esto no sería práctico a la hora de un proceso mensual. Lo que esperamos es que el dato venga automático. Y ahí entran en juego nuevamente las búsquedas automáticas. Nico, Sí, dime. tú en el fondo estás generando un concepto de bono adicional al sueldo, ¿no es cierto? Y teníamos la opción de que le pusiéramos una viñeta que fuera imprimible el valor en la liquidación. Sí. La glosa o la descripción de ese concepto para hacerlo aparecer en la liquidación, en el folleto.
no la veo. Sí. Bueno, O sea, ¿por dónde puedo colocar una glosa que diga, este es un bono X? Y eso en el nombre del así es, concepto, en pues. la descripción. No te entendí, perdón. Cuando dimos de alta el concepto, le ¿Ya? dijimos cuál va a ser su nombre. Sí, le dimos la descripción al concepto, pero es que eso es lo que va a la liquidación como glosa. Claro, exacto. Así es como lo vas a ver vos en el folleto. ¿Cómo te digo? No sé bien. Bien, estábamos en las inasistencias. Decíamos que lo más práctico sería que la cantidad de inasistencias nos venga de forma automática para que no tengamos que alimentar esta información manualmente. ¿Cómo hacemos eso? Nuevamente a través de las búsquedas automáticas. Vimos hoy, utilizamos un tipo de búsqueda de concepto de liquidación actual. Ahora podemos utilizar una que sea de acumuladores. ¿Qué es un acumulador? Acá aparece algo nuevo para nosotros. Es un totalizador de conceptos. Entonces, deberíamos encontrar un acumulador donde nosotros vayamos impactando cada una de las licencias que queremos que impacten en nuestro bono, en nuestra adicional. ¿Qué hacemos entonces? Suponiendo que ya tenemos ese acumulador, creamos la búsqueda. Inasistencias para adicional. El tipo de búsqueda va a ser un acumulador de liquidación actual. Es algo que se resuelve en nuestro proceso de liquidación. Vamos a generar nuestra búsqueda. Y elegimos nuestro acumulador. Y elegimos uno que nos traiga las inasistencias. Acá hay uno que se llama inasistencia presentismo, el 83. Ahora vamos a ver de qué se trata. Entonces, esta búsqueda nos traerá todas las inasistencias que nosotros vayamos teniendo en la liquidación. Y a la hora de informarlos, ya vendrá de forma automática. Ahora bien, ¿qué es un acumulador y cómo se configura? Vamos a verificar eso mismo. Vamos a configuración, acumuladores, asistente de acumuladores. Como les comentaba, un acumulador es un totalizador de conceptos. Voy a dar de alta uno. Va a ser inasistencia para adicional. Nos aparecen diferentes tildes a informar. El primero es si genera acumuladores mensuales. ¿Qué significa esto? Todo lo que yo vaya liquidando mes a mes se va a ir guardando para ser traído en futuros cálculos. Entonces nos guarda ese dato. Si yo no lo tildo, se utiliza en esta liquidación que estamos viendo, pero es un dato que no queda guardado. Lo puedo utilizar en ese proceso y no volver a utilizarlo. En este caso vamos a tildarlo. Y después tenemos otras opciones. Si se imprime el acumulador o no, esto es igual que los conceptos. Si se pueden recalcular, es decir, que le agrego conceptos o le saco y recalculo sin tener que reliquidar el proceso. Estos son los tildes que nos van a importar en esta instancia. Entonces, creé mi acumulador. Ahora le tengo que decir
qué conceptos lo integran. En este caso, como estamos buscando inasistencias para el pago de mi adicional, tenemos que elegir qué inasistencias van a restringir este adicional. Para eso elegimos aquellos conceptos que queremos que descuenten. Enfermedad, mudanza, accidente. Acá van a elegir ustedes todas las licencias que tienen impacto en el adicional en cuestión. Una vez que elegimos todas las que queremos, pasamos de izquierda a derecha como siempre. Y guardamos. Con estos dos pasos ya nuestro acumulador está activo. Cada vez que nosotros liquidemos estos conceptos, el acumulador va a recibir información. Entonces, volviendo a la búsqueda que habíamos generado anteriormente, la volvemos a generar y elegimos nuestro nuevo acumulador, inasistencia para adicional. Y lo que queremos son las unidades, es decir, la cantidad de días que fuimos acumulando aquí. ¿Nicolás? Sí, dime. Mira, te hago una consulta sobre el tema de los acumuladores. Por ejemplo, tú en 3 meses ocupas un acumulador específico y Sí. después ya sabes que ese acumulador no lo vas a ocupar más. Tú puedes dar de baja ese acumulador para no sobrecargar la base con información para que el proceso sea más rápido, o da lo mismo, puede quedar ahí. Yo no lo daría de baja, sino le sacaría todos los conceptos que lo integran, si vos dejás de usarlo. Ah, ok. Porque ya tenés información guardada y si vos quisieras consultarla en algún momento, ¿Eso queda guardado en un histórico? exacto, vos después tenés reportes de liquidación, donde podés llamar a conceptos y acumuladores. Ah, ok. Entonces, si lo eliminás, vas a perder ese dato. Entonces, te recomiendo que le saques los conceptos, así como nosotros le agregamos recién, se los saques No, todos y te aseguras que no perder la info. súper. Bien, entonces tenemos nuestro acumulador. Lo vinculamos a nuestra búsqueda. ¿Cómo leemos hasta ahora nuestro concepto? Nuestra base de cálculo va a ser para algunos el sueldo básico, para otros no se va a liquidar. Nuestro porcentaje para algunos va a ser el 20, para otros va a ser por estructura, para otra categoría va a ser el 15. Entonces vemos todas las opciones que tenemos tildadas. Vamos a inasistencias. Vemos que la condición de las inasistencias refieren al acumulador que nosotros acabamos de elegir. Pero si quisiéramos, por ejemplo, que para alguna categoría o sector o lo que fuere, no se le consideren las inasistencias, es decir, que se le pague siempre, haríamos lo que hicimos en los otros parámetros, una excepción. Que las inasistencias para X lugar sean 0. Entonces siempre le pagaría el 20%. Y por último, el divisor. ¿Qué divisor vamos a tener? Si hablamos de porcentaje, va a ser siempre dividido 100. Siguiendo en nuestro asistente, vamos a acumuladores. En acumuladores vamos a ver en qué lugares nosotros queremos que impacte este concepto que estamos liquidando. En este caso va a impactar en las remuneraciones bruta, en el neto, que es el líquido que yo voy a acreditar al empleado, y todos los lugares donde debamos hacer que impacte a nivel base de cálculo y a nivel legal, ¿no? Entonces, por lo menos nos aseguramos que en el bruto y en el neto se esté liquidando.
se esté incluyendo, perdón. Luego se acuerdan que hablamos de modelos. Modelos eran los tipos de liquidaciones que nosotros teníamos. Lo definíamos como un agrupador de conceptos. Acá vamos a decir en qué modelo se va a liquidar nuestro concepto. En este caso se va a liquidar en las liquidaciones mensuales y en las liquidaciones finales por despidos, renuncia, siempre que tengan sueldo. Con estos pasos, hasta modelos, nuestro concepto ya se va a liquidar. Luego tenemos algunos pasos adicionales para vincularlo, como hacer el asiento contable, decir a qué cuenta queremos que se impute. Pero esto nos conviene hacerlo desde la configuración de asientos que veremos más adelante. Entonces, hasta acá, nuestro concepto va a ser liquidado de forma completa. Vamos a ver ahora otros tipos de búsqueda que son los más utilizados. Por ejemplo, búsquedas de licencias o búsquedas para pago de horas extras. Si yo voy, por ejemplo, al concepto 1300, licencia por enfermedad, ya está creado. Vemos que tiene un alcance global, impacta en todos los legajos y tiene una fórmula. La fórmula es valor del sueldo básico, donde nos trae un acumulador. Si vamos a este acumulador, el 29, vamos a ver que nos trae todos los conceptos fijos del empleado, su sueldo, su antigüedad, todos los conceptos que arman una base de cálculo. ¿Cómo analizo esto? Me dice que es la búsqueda 471. Voy a esa búsqueda. Y me dice que me trae un acumulador de liquidación actual, similar al que creamos hoy. ¿Qué acumulador? El 29. ¿Qué hacemos a continuación? Vemos que nuestro acumulador 29 nos va a traer todos los conceptos fijos que serán base de cálculo para el pago de una licencia. Sueldo, antigüedad y alguna adicional. Siguiendo con esto, vemos que nos aparece el parámetro promedio variable 6 meses. Vamos a la búsqueda. Vamos a elegir 476. La búsqueda 476 ¿qué nos trae? Es un tipo de búsqueda acumulador meses variables. Ahí nos aparece un nuevo tipo de búsqueda. Que lo que va a hacer es que elijamos nosotros, abajo vemos de qué se trata, sino haciendo clic en general. Elijamos nosotros qué operación hacer con este acumulador. ¿Qué significa esto? Elijo un acumulador, variables donde vamos a impactar todos los meses el cálculo de variables que estemos realizando, horas extras, comisiones, premios, bonos, y sobre ese resultado final haremos un promedio de 6 meses para atrás. Entonces, si hoy estoy liquidando diciembre, nos va a hacer un promedio de lo pagado entre junio y noviembre. Y ese va a ser el resultado que nos traerá en el concepto, para sumarlo a la base de cálculo. Si yo le tildo que me incluya periodo actual, esos 6 meses van a empezar a contar desde el mes en el que estoy parado, sería de julio a diciembre. Y me va a incluir el proceso de liquidación que yo tenga en ese momento. Si le pongo este tilde, me va a contar diciembre, pero no mi proceso actual, sino todos los que yo ya haya liquidado previamente. Y con este otro tilde me traerá únicamente el proceso actual de diciembre. Y en este caso nosotros estamos llamando al promedio. Podríamos
crear otra búsqueda que nos traiga el máximo de algún mes en particular o la sumatoria. Acá como hablamos de promedio, nos quedamos con estos tildes. Si, por ejemplo, el concepto que nosotros queramos traer, no queremos que utilice este parámetro y vemos que el parámetro está sumando, le decimos que sea global 0 y guardamos. Entonces, en nuestra base de cálculo no habrá variables. ¿Sí? Y continuando con nuestra expresión, vemos que hace básico más variables dividido divisor. Como el resultado que nosotros esperamos es cantidad de días, el divisor va a ser 30. Nos divide la base por 30 y luego lo multiplicará por los días de licencia. Vemos que los días de licencia otra vez vienen a través de una búsqueda automática, porque la licencia yo ya la cargué previamente en administración de personal. ¿Cómo funciona esa búsqueda? Vamos a la búsqueda 270 y vemos que se trata de una búsqueda de licencias integradas. ¿Qué hace esto? Me vincula todas las licencias que yo haya cargado y, según los tildes, revisa que la licencia esté aprobada y que me considere un mes de 30 días. Si nosotros queremos liquidar como mes calendario, si el mes tiene 31 o 28, le indicaríamos mes calendario. Si no, hacemos siempre un tope de 30 días. Y después podemos indicarle qué es lo que tiene prioridad. Pues en un mes de 31 hay que definir qué tiene prioridad, si los días de licencia o los días trabajados. ¿Qué hacemos con ese día que nos queda en el aire? ¿Lo consideramos como trabajado o licencia? Lo definimos con este tilde. Es más importante los días trabajados que las licencias, o días trabajados es menos importante que la licencia. Y se acuerdan que podemos cargar licencias parciales por horas. En la búsqueda le vamos a indicar qué es lo que estamos esperando. Si solo las completas, si solo las parciales o todas. ¿Sí? Y vemos que en la búsqueda también definimos qué licencia buscamos. Una licencia y que sea la licencia por enfermedad en este caso. De esa forma creamos nuestra búsqueda para alimentar los días de licencia de forma automática. Pero, ¿qué sucede aquí? El sistema espera, por seguridad, una validación más respecto de la licencia. Vemos que en el asistente tenemos un paso que se llama licencias. Debemos ir a este y decirle de qué licencia se trata, de la 8, licencia por enfermedad. Si en este concepto nosotros quisiéramos liquidar más de una licencia, en la búsqueda le pondríamos todas, tipo de licencia, y en este concepto, en este paso, le diríamos todas las que queremos que se sumen. Entonces, de esa forma liquidaríamos en un único concepto todas las licencias que nosotros estemos indicando. En qué parámetros queremos que impacte, en días de licencia, y aceptamos. Entonces, de esta forma podemos unificar toda esta información. ¿Hasta acá estamos claros? Sí, me decían. ¿Hacemos un pequeño corte de 5 minutos? Sí, Así van por un café, va un poco de energía. ya. Nos vemos a las 11:51. Ok. Muchas gracias. Buenas, estamos de vuelta.
¿Están ahí? Hola, Nico. Así es. Excelente. Continuamos entonces. Hablábamos de fórmulas, búsquedas, acumuladores, parámetros. ¿Tienen alguna consulta al respecto? ¿Quieren que repasemos algún tema puntual? Nico, ¿hay algún material escrito más allá de la wiki de lo que vos estás haciendo el paso a paso? A mí me ¿Cómo? pasa que si hay algún material escrito, aparte de lo que está en la wiki, de la capacitación, porque me pasa de que te entiendo lo que decís, la lógica, pero viste que hasta que no lo pones en práctica o no lo pensás o te surge el inconveniente, como que no sabes. A mí me pasa eso. Yo la sé ahora recién que veo nómina y es como que siento que son muchas cosas. Sabes que te escucho medio extraño. Como... Tengo un manual anterior Sí, que podría compartirles. a mí me sería de gran utilidad. Porque te escucho, tomo nota, pero nada, me pasa que son como varias cosas que tengo que tener en cuenta y no sé, a mí me pasa. Claro, Eh, claro. Quizás porque todavía no liquidé y no tengo lo que es la práctica en sí. Claro, sí, es una cuestión de empezar a utilizarlo y práctica y para que todo esto se vaya acomodando solo. Claro. Si las Pero, puedes enviar, para mí me sería de gran ayuda. ¿cómo decías? Que si lo Pensé que puedes te enviar, escucho muy borrosa la voz. a ver, que si lo puedes enviar, ahí mejor. Un poquito. Puede ser que empezó a llover mucho por acá. Nada, que si lo puedes enviar por mail a nosotros, que a mí me serviría mucho eso. Dale, dale. Te digo mi mail, escribime ahí y Sí, te mando el manual. Es sí, 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 lo tengo. nicolás.red.com. Ok, tenemos pedido el link ayer, así que lo tengo. Ah, excelente. Gracias. Por favor. Bien, entonces, ¿se acuerdan cuando hablábamos hoy de los parámetros? Que les comentaba, los vinculamos a las fórmulas y no tiene ningún sentido, excepto cuando los vinculamos al concepto. Nosotros podemos crear los parámetros que necesitemos. Entonces, si necesito un parámetro con un nombre X que para guiarme respecto del resultado de la información que estoy generando en la fórmula, voy a configuración de parámetros y lo doy de alta simplemente. Van a ver que es una etiqueta y una unidad de medida, que es solo informativo. Acá le vamos a indicar que se trata de minutos, de horas, de días, de años, de pesos, de valores. Esto lo definen ustedes y es al simple hecho de que mi expresión cobre un sentido cuando la estoy buscando. Y se acuerdan que yo les comentaba que hay muchas fórmulas que ya vienen en la base, creadas por defecto. Si yo quiero, por ejemplo, creo un nuevo concepto, que es un monto, vemos que la fórmula que voy a utilizar simplemente tiene un parámetro que es monto, y la expresión va a ser monto. Entonces todo lo que yo informe de forma manual o automática se va a liquidar sin ninguna consideración más que este cálculo, el monto. O si busco algo que sea una multiplicación, ya tenemos fórmulas que su nombre nos indican de qué se trata. Multiplicación positiva, negativa,
porcentajes, positivo o negativo. Y después tenemos otras que hacen referencia a algo concreto. Esto va a depender de ustedes cómo vayan creando cada fórmula y cómo la vayan llamando. De esa forma, si el nombre es genérico y nos indica qué está haciendo, por ejemplo, porcentaje, vamos a saber que esta fórmula nos puede servir para cualquier tipo de concepto que su cálculo sea un porcentaje. Porcentaje negativo, positivo, dependiendo del signo final que nosotros queramos liquidar. Sí, dime. ¿El porcentaje tú cómo lo agregas en el campo numérico? ¿Lo agregas como, no sé, por ser un 10%, 0,1 o le pones derechamente un 10 ya que está asumiendo que es porcentaje? Eso va a depender de vos. Fíjate en esta expresión, por ejemplo, acuérdate que el parámetro porcentaje es solo una etiqueta. Acá, si la expresión me dice porcentaje dividido 100, le pondrías un 10, por ejemplo. Pero si en la expresión vos no le haces este dividido 100, le pondrías 0,1. ¿Sí? Va a depender de vos y la lógica que implementes a la hora de hacer la expresión. Que el parámetro se llame porcentaje no nos indica que vaya a ser un porcentaje, sino es una guía de lo que nosotros queremos informar en ese lugar. ¿Sí? Si vos después, cuando liquides el concepto en las unidades, querés ver un 10, porque se trata del 10%, te conviene que la expresión sea con el divisor de 100, para que vos puedas informar el 10 y verlo luego impreso en tu recibo. Ya, entiendo. Súper, gracias. Pero la decisión es tuya. Ok. Bien, hablando de búsquedas automáticas, vimos hoy de licencias, vimos de conceptos, vimos de acumuladores de la liquidación actual, de acumuladores de meses variables, donde sacábamos el promedio. Y así hay otras tantas, hay de antigüedad. ¿Se acuerdan que ayer hablábamos de los tildes a utilizar cuando cargamos cada una de las fases? Bueno, en ese sentido, cuando elegimos una búsqueda de antigüedad, por ejemplo, van a ver que al momento de generarla, nos pregunta sobre qué campo buscamos la antigüedad nosotros. Si del sueldo, la real, la indemnización, alta reconocida, vacaciones. Esto tiene que ver con los tildes que hablábamos ayer al momento de crear la fase. Entonces vamos a tener una búsqueda que nos traiga antigüedad del empleado. Y después tenemos muchos tipos de búsquedas más. Las más usadas son estas que veíamos recién. Tenemos una de escalas. Ustedes van a definir de acuerdo al tipo de concepto que su valor sea por escala. Si hablamos de un sueldo de una persona en convenio o de alguna categoría, puede definirse por escala. O al mismo tiempo, el porcentaje que hablábamos hoy de nuestra adicional también podría definirse por escala. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a configuración, escalas. Yendo al concepto que hablábamos hoy, que creamos de adicional capacitación, creemos que el porcentaje del mismo, hoy vimos la excepción que podía ser por estructura, podía ser una novedad por estructura, o también podemos hacerlo por escala. Esto se va a llamar porcentaje adicional. Las etiquetas van a ser todas aquellas columnas que nosotros luego alimentaremos con un valor. Y las coordenadas son aquellas condiciones que debe cumplir el empleado para entrar en la escala. Debe tener, en este caso, la categoría en cuestión.
Entonces creamos nuestra escala con una etiqueta con el porcentaje y una coordenada con la categoría. Una vez que tenemos creada la escala, vamos a carga de escalas y definimos lo que estamos buscando. Damos de alta y de acuerdo a lo que hayamos elegido en el paso anterior, nos abrirá esta ventana. Y le decimos, para administrativo A, el porcentaje de este adicional va a ser de 19. Alta. Para administrativo F va a ser del 20. Y así vemos que tenemos una opción más para cargar porcentajes distintos por alguna estructura o tipo de estructura distinta. ¿Y qué haríamos luego? Queremos vincular esta escala a nuestra fórmula, a nuestro concepto. Vamos a nuestro concepto 10.000. Y le decimos que el parámetro porcentaje ya no va a ser fijo 20, sino que va a ser una búsqueda automática que me traerá la escala. Para eso vamos a búsquedas nuevamente y damos de alta una búsqueda nueva. Porcentaje adicional. ¿Qué tipo de búsqueda es? Escala, porque el dato se origina en las escalas. Y al generarla, le vamos a decir de qué escala queremos que venga la información. Y dijimos que se llamaba porcentaje adicional. Y nos va a aparecer acá cada uno de los campos que nosotros tengamos. En este caso tenemos solo porcentaje. Y le decimos devuelve 0 si el valor no existe y que nos traiga el primer valor no vacío desde arriba. Esto lo que va a hacer es como un buscar B que hacemos en el Excel, lo va a hacer con la escala. Si el empleado cumple con la categoría, nos trae porcentaje. Búsqueda 710. Entonces la base, perdón, el porcentaje, ya no es más 20 fijo, sino que ahora es una escala. Que tenemos 3 opciones por lo menos para llegar a la misma definición de distintos porcentajes por determinado tipo de estructura. Obviamente van a definir cuál se acerca más a la que estamos buscando o cuál es más práctica a la hora de la operatoria normal Nicolás, aplicativa. te escucho cortado. Está todo escuchándose cortado. A ver, ¿me quieren hablar un poco? En los últimos minutos no te entendimos nada porque se escuchó todo cortado. Sí, lo Sí, mismo, no se escuchó nada. yo los escucho cortado también. ¿Vos, Karina, cómo nos escuchás? También cortado. A ver, vamos a cambiar de red. No me corten. Bien, lo que les decía, no sé si llegaron a escuchar bien el tema de las escalas, es que creamos una escala donde podemos definir
el porcentaje de adicional a considerar. La escala lo que hace es como un buscar B entre la condición que nosotros le pongamos y el empleado. Y obviamente la coordenada que hayamos puesto. Entonces, al vincularlo a nuestro concepto, ya no hace falta llamar a un valor global, sino que podemos vincular a una escala y definir en ella los porcentajes que tenga de aplicación cada una de las estructuras que hayamos elegido en esas coordenadas. Esto les decía que va a depender de ustedes lo que les resulte más práctico en la operación cotidiana. Si hablamos de escalas y modificar el porcentaje, a lo mejor si el día de mañana cambian, es más seguro actualizar una escala que ir a la modificación de un concepto, a su configuración. Pero también va a depender de ustedes y de la naturaleza del concepto. Si es un concepto fijo, que entendemos que el porcentaje va a ser siempre el mismo, lo ponemos como global. Si es algo que eventualmente pueda ser modificado o tenga diferentes alcances, nos conviene hacerlo a través de una escala. ¿Sí? Consulta. Sí, dime. Nosotros acá usamos mucho lo que tiene que ver con el IPC en Chile, Sí. que es un impuesto que en el fondo se calcula anual o cada 6 meses al sueldo base, un reajuste que se le hace al sueldo base. Sí. ¿Cómo podría hacerse eso, pero para que quedara de forma automática cuando se cumplieran esos 6 meses o el tiempo que yo quiera? Que cada X tiempo suceda esto, ¿cómo sería la...? ¿Eso es en junio y diciembre? ¿Cómo va a ser el Sí. corte de esos 6 meses? Hay empresas que lo hacen en junio, diciembre, otras que lo hacen en marzo, pero siempre en relación al IPC acumulado, el porcentaje del IPC. Mira, Nicolás, te cambio yo un poquito la pregunta, porque sí tienes razón, pero yo creo que mejor estamos mal planteada. Lo que pasa es que el IPC acá te lo entrega el Servicio de Impuestos Internos, eh, dependiendo del periodo que tú quieres hacer algún tipo de reajuste. Eso lo ve la empresa. Por ejemplo, si fue un tema de indemnización, tiene que ser en los últimos 12 meses desde que tú vas a pagar la indemnización. El tema es dónde yo puedo ingresar ese dato para que pueda hacer un reajuste en algún concepto que esté por algún convenio colectivo o algo así. IPC va al sueldo base. Es que tiene que ser directo al sueldo base. Ya, y si se hacía directo al sueldo base, claro, algún campo en donde se pueda alojar el dato del IPC, pero sí de que el sistema te calcule el IPC solo, lo veo complejo porque es un dato estadístico que entrega puestos internos. Va a depender de la variación de ciertos meses. Claro, ahí deberíamos ver, desconozco bien el funcionamiento del impuesto del IPC, pero habría que ver cómo los resolvieron otros partners que están trabajando ya en el país hace tiempo y a ver qué lógica desarrollaron en ese sentido. Yo estuve trabajando con Payroll por mucho tiempo y este tema del IPC tenía un menú que era reajustes. Ajá. Y uno ingresaba el monto del reajuste, el concepto que quería reajustar y hacía la condición para quién eran las personas que tenían afecto a este reajuste. Pero el sistema por sí solo no tenía cómo saber cuál era la cantidad de reajuste porque va de distintos conceptos que maneja puesto interno para hacer el cálculo de cuál es el porcentaje del mes actual. Claro, ahí habría que ver cómo A ver, alimentar cada uno de esos parámetros. es que la consulta es más simple que eso, porque lo único que yo pregunté es, yo sé que tengo que ingresar el valor que sea, pero lo que yo quiero en el fondo es que la actualización sea automática para todos los que yo determine. Eso, porque el valor del IPC es cierto, me lo dé quien me lo dé, o lo saque de donde lo saque, el mes que lo saque, tiene que afectarle a todos los que yo indique automáticamente. Eso es lo que yo necesito, o lo que se necesita, en el fondo, esa es la duda, Claro, es un esa es la menú consulta. un menú reajuste, algo así.
Claro, da lo mismo el monto que yo le ingrese, pero que sea automático para todos. Un Que yo menudo desde un principio le diga, ¿sabes qué? Yo como empresa quiero que esto lo haga en septiembre o en marzo o cuando yo estime, porque hay empresas que no lo hacen tampoco, pero que me permitan en el fondo hacerlo automático. Si yo lo tengo establecido con mi empleado, que se lo voy a dar 2 veces al año, que yo no tenga que estarme acordando para que le salga la liquidación, sino que le salga. Sí, que me modifique el sueldo base. Claro, lo que pasa es que ahí, por lo que comentabas tú, claro, tiene que ser automático y tiene que ser algún menú de reajuste. Pero sí o sí va a haber que acordarse y no va a poder ser automático porque tú vas a tener que ingresar el dato del porcentaje de reajuste. No, sí, pues como cualquier parámetro, pero que mi sueldo base cambie automáticamente. Ah, claro. A eso me refiero. Tiene que quedar estipulado en un anexo de contrato que el reajuste del sueldo base te queda en un valor X a contar de esa fecha. Claro, Claro, porque va cambiando tu sueldo base, ese es el tema. claro, tiene que ser algún tema calculado de reajuste, ¿no? Algún menú Es de un reajuste. reajuste al sueldo base. Claro, O a los campos en que puedan ser imponibles, te puede afectar incluso hasta el tema previsional. Bueno, Sí, ahí en ese caso pueden hacer dos cuestiones, o un concepto que tenga una condición, como veíamos hoy, que identifica el mes, si estamos en el mes de liquidación X o X, no sé, junio y diciembre, que haga la operación que necesitamos, o directamente hacer un modelo de liquidación de ajuste donde impactemos todos los conceptos que nosotros creamos necesarios y saber que en los meses junio y diciembre tenemos que ejecutar ese proceso, ese modelo de liquidación. Después, los pormenores del cálculo los desconozco, así que no voy a poder ayudarlos en ese sentido, pero sí en qué tipo de condiciones poder poner para que se active o no ese concepto. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, activar un concepto por el mes en el que estamos liquidando, en la expresión de la fórmula le vamos a indicar un parámetro donde una búsqueda automática nos va a traer el mes de liquidación. Entonces, elegimos un parámetro que se llame mes. Acuérdense que esto es solo un título. Y un parámetro que se llame base y multiplicador. La expresión, tengan en cuenta, lo que voy a hacer es algo básico. Ustedes después verán el cálculo efectivamente cómo debe realizarse. Y la expresión sería si mes de liquidación es igual a 6 o mes es igual a 12, hago determinado cálculo, base por multiplicador, si no, no hago nada. Entonces, este concepto lo pueden tener en el modelo mensual y automáticamente cuando detecte el mes que vos estás liquidando, va a realizar el cálculo. Si no, no va a hacer nada. eso está clarito. Pero lo que la duda mía también es, porque tú tienes dentro de los parámetros de cada trabajador definido un sueldo base, Sí. ¿cierto? Pero lo que pasa es que, si bien es cierto, hiciste un cálculo, el sueldo de un monto, pero yo quiero que del mes 7 o desde el mismo mes 6, ese sueldo base cambie, quede con ese valor que calculaste. ¿Me explico? Si tu No sueldo sé. base, si tu sueldo base era 10
y le aplicaste el IPC, te quedó en 12, el próximo mes el sueldo base tiene que ser 12. Ah, ok, Entonces, ok. ¿dónde hace el cambio masivo? A eso me refería yo, para todos los sueldos base. Ok, ese cambio por el sueldo base no va a ser automático, si lo hacemos por novedad. Va a ser siempre un dato que informemos nosotros manualmente, o por interfaz o por el aplicativo. Claro, esa era mi consulta, porque en el fondo tiene que hacer que el cambio igual sea masivo, porque los siguientes meses el sueldo ya cambió. Claro. O si hablamos, tenemos esas dos opciones. O hacerlo automático, manual por interfaz o masivo. O que el sueldo base se cargue una única vez y hacer conceptos que vayan haciendo ese cálculo. Vos lo verías en una novedad con un valor, pero en un concepto de liquidación puente harías ese cálculo donde se incrementaría el sueldo base. Pero igual lo tendría que cargar por una interfaz, el nuevo sueldo base. Sí o no, eso depende. O sea, si vos con conceptos puente lográs hacer que el cálculo sea el que vos querés, podés hacer que el base se actualice de forma automática. Sí, te va a quedar algo distinto a lo que vos veas en la novedad respecto de lo que salga liquidado, porque la liquidación va a tener algún cálculo posterior. Por ejemplo, vamos a hacer, si mi sueldo base es de 10.000. Esto es todo teoría, ¿no? Lo que vamos a ver ahora, de algo que podría llegar a servir. Mi sueldo base se liquida, yo arranco con 10.000. Lo liquidamos todos los meses en este concepto de sueldo. El día de mañana el IPC se modifica y mi sueldo base debería ser de 12.000. Yo voy a tener un concepto puente, 1.001, 1.002, el que ustedes quieran, que me agarre este 10.000 que tengo y que lo multiplique por ese porcentaje que se modificó. Y lo que se imprima en el sueldo va a dejar de ser este 1.000, sino el 1.002, por ejemplo. Que me va a calcular esos 10.000 que yo tengo por el porcentaje X que hayamos informado de IPC. Entonces, de esa forma, a nivel de liquidación, el valor del sueldo se va a actualizar de forma automática. Pero en la novedad, vos vas a seguir viendo cargado el sueldo original con el que partiste en el año. ¿Y en la ficha cuál queda? Y no, vos siempre vas a ver a los efectos de novedades sobre el que partiste, no se te va a actualizar de forma automática esa novedad. Otra opción podría ser que en el mes en que vos haces el cálculo, sin ver vos reflejado el valor del sueldo base nuevo y luego importarlo al concepto donde informamos el sueldo, pero importarlo vos manualmente, por interfaz o desde el aplicativo. Si es que quisieras ver en la ficha, en sus novedades, el valor actualizado del sueldo base. Y no basándote en la liquidación. Ok, gracias, Nicolás. Y una consulta más, ¿este IPC, este sueldo, este porcentaje, es por empleado o es un valor global? No aplica a todos. ¿A todos el mismo porcentaje? No, A todos el mismo porcentaje. El IPC es una variable que te calcula el Instituto Nacional de Estadística en Chile, que te lo calcula todas las semanas del primer mes. Es la variación de la canasta familiar que digamos que se sube o baja. Índice de precios de los consumidor. productos.
Ahora el IPC se le aplica a la empresa según acuerdos sindicales, no es ley que si sube el IPC suben todos los sueldos, o sea, de acuerdo a los convenios laborales que tengan en la empresa, le aplican el IPC cada 6 meses o un año, ¿ya? Ah, ok. Tampoco se trabaja con el IPC negativo, o sea, por ley no se puede aplicar un IPC negativo a ningún trabajador. Entonces el problema es que cuando están por contrato colectivo, dicen reajuste anual bajo IPC, se aplica ese valor, que es una tasa pequeña, un 1%, un 2% de lo que se ha acumulado el año, se le aplica un cambio a la renta base, por lo tanto su sueldo aumenta en ese porcentaje, y al aumentar el sueldo, claro que te va a afectar también todo lo que es las cotizaciones previsionales o salud, que si yo, te aumenta un poco el gasto. Claro, exacto. Pero es un acuerdo sindical o laboral, digamos, de las empresas, no es por ley que se suban todos los sueldos, y se aplica generalmente una vez al año. Pero cuando Perfecto. existe el acuerdo, se aplica siempre. Bien, en ese sentido, entonces, existe otra posibilidad de actualización del salario base, que puede ser, si nos manejamos por una escala, los salarios es ir a esa escala, donde yo podría tener, por ejemplo, aquí es la 17, un valor de escala por categoría y por convenio, y podría decirle que esta escala tenga una modificación masiva, que aumente en un porcentaje a incrementar del 12,7. Entonces, de esta forma, todos los valores que están en mi escala incrementarían en este porcentaje. O podría incrementarlo en un valor fijo, en 1.000 pesos. Entonces, de Y acuerdo a la opción, ese aumento lo puedo hacer por, dependiendo del, alguna sucursal, algún departamento específico. ¿Por qué? Porque según lo que decían delante, esto se puede dar en convenios sindicales, pero son solamente los que están adheridos al sindicato. Entonces yo no quiero hacer el reajuste del IPC a la nómina completa, le quiero hacer solamente a los que son de, no sé, faena, por darle un nombre. claro. Yo puedo darle condiciones para solamente hacer el reajuste a ese departamento en específico, o dejar un campo para que, no sé, yo en ese campo dejo todos los sindicalizados y Claro, hago esa condición. ¿Se puede? lo que haría en ese caso es tener distintas escalas, una por sindicalizados o no, o por faena, porque si yo incremento acá, lo va a hacer en la escala completa, en todos los valores que tengamos en la escala. Esto siempre y cuando nos manejemos con escalas. Si vos te manejas con que el sueldo base es un dato individual para cada empleado, ahí tenemos otra opción, que es desde novedades individuales. Hablábamos que el sueldo base se informa en el concepto 1000. Acá sí le podemos decir una modificación masiva. Con la misma lógica de incrementar en un porcentaje X. Y en esta opción, como hablamos ya de personas, no de una escala, podemos elegir a qué universo incrementarle el salario. Iríamos a empleados y elegís o a todos o alguno que tenga determinada condición de la sucursal X o del convenio tal. De ahí va a depender de vos el tipo de estructura que quieras usar. Entonces tenés dos opciones. Si el salario base es por novedad, te permite mayor filtro al momento de hacer una modificación masiva de porcentaje. Si es por escala, lo que haces es incrementar toda esa escala. Por lo tanto, deberías tener escalas separadas para empleados que sabes que van a tener o probablemente tendrán un tratamiento distinto. Y la otra, Nicolás, ¿Cómo estáis seleccionando? sí,
Y ahí donde, volviendo atrás, decía cambio masivo, Sí, donde estaba recién. ¿Y eso entonces le aplicaría el cambio del sueldo base a todos los que marqué ahí? correcto. Eso no sirve entonces. Excelente. Acá le vas a decir cuánto vas a modificar, por ejemplo, un incremento del 12,67%, de acuerdo a esta opción, ¿no? Y Sí. en empleados le indicarías a qué universo de empleados va a afectar este cambio. Lo podés elegir de a uno O o todos. con condiciones arriba, Sí. por estructura, por ejemplo. Los que estén en X sucursal, los que estén en X sector, los que tengan X categoría. Los que Entonces están. pasas cierta fecha a todos los que serían afectados. Ese menú sirve. Súper. Buenísimo. Buena. Buena. Esa sí que sí. Eso es novedades individuales. Mejoramos en el concepto y vamos a cambios masivos. Modificación masiva, perdón. ¿Sí? Bien. Entonces, de búsquedas vimos bastantes tipos de búsquedas. Van a ver que en la operatoria cotidiana van a ir surgiendo más seguramente. Y para eso es donde vuelve a entrar en juego, como veíamos ayer, nuestra wiki. Donde, de acuerdo al tipo de información, vamos a ver qué búsqueda vamos a utilizar. Contenido, vamos a módulo, nómina, y tenemos tipos de búsqueda. Y acá vamos a tener, dependiendo el tipo de búsqueda, que realiza cada una. Normalmente el tipo de búsqueda, el nombre es intuitivo, hace referencia al tema sobre el que estamos buscando. Nosotros tenemos que pararnos en la que creemos que se asemeja. Entramos y vemos qué es lo que va a hacer. ¿Sí? Y nos muestra algún print de cómo se configura, alguna información adicional. Pero es clave para eso entender qué estamos buscando, saber si buscamos un acumulador o un concepto, si buscamos días de licencia, si estamos buscando un anticipo, un vale. De acuerdo a todo eso, el tipo de búsqueda que vamos a elegir. Y para eso siempre es casi clave, les diría, tener el usuario en nuestra wiki para poder acceder más rápido a esa información. Bien, entonces vimos terminologías, vimos configuración de conceptos, de acumuladores, de búsquedas, vimos configuración de escalas,